Paso a otro tema, y tiene que ver con el tema que nos ocupa sobre este proyecto de ley. Está vinculado al tema de vivienda. Este proyecto lo dictaminamos en la Comisión de Asuntos Económicos. Ahí tuvimos una gran discusión sobre el tema, afinamos el texto, finalmente coincidimos todos los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos que este proyecto iba a contribuir aumentando las posibilidades para las personas, para que las personas puedan acceder a un apoyo para la construcción de una vivienda, para dotarle a las personas de vivienda. Y aquí la reflexión que quiero compartir con ustedes es sobre la importancia que tiene en un país dinamizar el mercado de la construcción. La construcción es una de las áreas en la economía más dinámicas, que genera más empleo, mueve más el dinero, hay comerciantes involucrados, comerciantes de material de construcción, hay trabajadores, son intensivas las construcciones en mano de obra, hay una gran cantidad de trabajadores que se benefician del trabajo en las construcciones, hay personas que luego habitan estas viviendas, que satisfacen sus necesidades, luego desocupan una casa, se pasan a la otra, eso mueve el mercado de las viviendas, algunas se alquilan, otras se venden, etc. De ahí que para mover una economía es importante ponerle atención al sector de construcción. Estamos en depresión en estos momentos de nuestro país, en recesión. Solo el último trimestre del año pasado se perdieron 26,000 puestos de trabajo formales. La economía parece que sigue esa tendencia y parece que este año, al final del año, vamos a tener muchos más desempleados y ni se diga al final de esta administración. Más pobreza y más desempleados, y casi que hay una relación de causalidad o hay una conexión muy estrecha entre desempleo y pobreza. A mayor desempleo, mayor pobreza; a mayor empleo, menor pobreza. Entonces, conviene ver las formas en que nosotros podemos promover que haya más construcción en Costa Rica. Para ello, aprobar un proyecto como este es importantísimo, pero no suficiente. Hay que hacer mucho más para dinamizar el mercado de la construcción de viviendas, y en este caso viviendas de interés social, viviendas para los sectores, para las clases sociales menos favorecidas en nuestro país. Para poderlo hacer, crear más vivienda, que haya más mercado de viviendas, debemos aplicar la ley 8220, la ley de simplificación de trámites que hablaba anteriormente, y su modificación, que si mal no me acuerdo, el 8990, que son básicamente leyes que lo que buscan es que se le quite tanta traba a quien quiere emprender en un cantón cualquier actividad económica, y una de ellas es la construcción. Por otro lado, es importante que los recursos que hay asignados para bonos de vivienda se apliquen. El sistema creado allá a finales de la administración de don Oscar Arias, y luego, como dijo muy bien don Jorge Rodríguez, que luego del 90 al 94 se hizo una modificación para ya otorgar los dineros regalados en lugar de un crédito como era anteriormente, y podemos tener una discusión sobre ese tema. A mi juicio tenemos que volver a un tema de los créditos, etcétera. Pero independientemente de eso, en 27 años que llevaba de operar el sistema financiero de la vivienda, en 27 años no había terminado un año donde una administración se quedara con una cantidad de dinero en caja. 17,000 millones de colones fue lo que la administración Solís Rivera, esta administración en su último año dejó en caja sin comprometer. Por primera vez en 27 años queda una cantidad de dinero de 17,000 millones sin poderlo comprometer a diferentes proyectos que se están desarrollando en los diferentes rincones del país. Nuevamente tenemos acá incapacidad de ejecución con el dinero que ya existe, que hizo que 17,000 millones se quedaran ahí engavetados. Una fuerte llamada de atención sirva esta participación para el ministro de Vivienda, don Rosendo Pujol, y a la administración Solís Rivera, con el propósito de que le presten atención a lo que está sucediendo en el Banco Hipotecario de la Vivienda, en el Ministerio de la Vivienda, porque hay 17,000 millones que se quedaron engavetados. Otras acciones que hay que acometer: bajar impuestos de diferentes productos que se utilizan en el proceso constructivo. Otro es eliminar barreras de entrada a actividades económicas que están vinculadas a la construcción, y aquí me refiero al tema del cemento.
Y sobre el tema del cemento, este tema que ha dado pie a algunos reportajes en los últimos días, quiero hacer un apartado especial y un reconocimiento especial al ministro de Economía, Industria y Comercio, que así como critico a Rosendo Pujol por la mala gestión en el Ministerio de Vivienda y en el BAMBI en relación con esos 17.000 millones que se quedaron engavetados, de igual manera como critico al ministro de Vivienda, tengo que felicitar a don Welmer Ramos, que ha tomado la determinación de enfrentarse a las dos multinacionales del cemento, me refiero a Holcim y a Cemex, con el propósito de eliminar barreras de entrada a esa actividad económica y permitir que pueda venir cemento de otros mercados, con el propósito de que compita con estas dos multinacionales y de esa manera pueda obligar a las multinacionales a bajar el precio del cemento. No sé si ustedes saben, señorías, pero según información que ha llegado a mi despacho, el precio del cemento en Costa Rica es casi del doble del que podría conseguirse si hubiera una verdadera competencia. Y ustedes saben que el cemento es fundamental para la construcción de los bloques de concreto, es fundamental para los entrepisos, es fundamental para los puentes, es fundamental para todo tipo de estructuras de concreto, inclusive para la posibilidad de hacer carreteras de concreto. Entonces es imperioso aumentar la competencia en el mercado del cemento con el propósito de que el valor del cemento, el precio del cemento baje a los consumidores. Pero las voces apocalípticas, de alguna manera no quisiera pensar que están defendiendo al oligopolio de Cemex y Holcim, empiezan a advertir de que las modificaciones que se están planteando desde el Ministerio de Comercio, de Economía, Industria y Comercio, lo que van a hacer es a socavar la seguridad en la construcción de las diferentes viviendas y edificios en Costa Rica. Y ya ustedes empiezan a escuchar las voces que dicen: si ustedes bajan, si ustedes aumentan la cantidad de días, hoy existen, perdón, y tal vez hago la contextualización, hoy para vender cemento en Costa Rica hay una norma que dice que desde que se produce hasta que se vende tienen que transcurrir no más de 45 días. Eso lo que significa es que cemento de Colombia, de Guatemala, de China, de cualquier otro mercado, a la hora de llegar a Costa Rica prácticamente ya no se puede vender. Y eso está hecho para que no venga cemento de otro lado. Pero Holcim sí tiene en su publicidad que ellos mantienen el cemento almacenado en sus hilos hasta por 3 o 4 años. Ellos sí pueden almacenar cemento que luego comercializan, pero los locales o cualquier otra persona que quisiera traerlo de afuera tiene que traerlo con 45 días de haberlo producido. Vean ustedes el sinsentido. Y cuando planteamos modificar esa disposición del reglamento, inmediatamente salen a decir que la resistencia tal y la resistencia tal, y que los edificios se van a caer, y que en el siguiente sismo se van a ver las consecuencias de esa modificación, ese reglamento. Eso que se está diciendo es absolutamente falso. Yo lo que invito a quienes dicen eso, que indaguen cuáles son las normativas técnicas que utilizan en el cemento de California, que está construido sobre una gran falla tectónica, donde hay fallas sísmicas por todo lado, y en el estado de California se utiliza cemento con ciertas características de que por qué no se puede traer ese mismo cemento a Costa Rica. Este tema es sumamente relevante, porque ahora están insinuando, me han llegado 2 periodistas a preguntar de que como el Ministerio de Economía está metido en esta dirección y yo le he pedido al Ministerio de Economía que intervenga, que ahora esta modificación obedece a negociaciones entre el Partido de Acción Ciudadana y este diputado, a negociaciones de que van a conceder esa reforma a cambio de el voto mío para el 1 de mayo, a cambio del voto mío para una cosa y alguna cosa por otro lado, lo que es absolutamente falso. El movimiento libertario ha estado comprometido desde 1998, 1 de mayo del 98, con los consumidores, con los contribuyentes. Y nosotros lo que queremos es que haya más competencia en el cemento, así como queríamos más competencia en telecomunicaciones, así como queríamos más competencia en seguros. Queremos que haya más competencia en cemento, queremos que haya más competencia en la comercialización de la industria farmacéutica, de las medicinas, queremos que haya más competencia en las líneas aéreas, queremos que haya más competencia en todas las actividades económicas, donde lamentablemente a lo largo del tiempo
se han creado cierto tipo de oligopolios o carteles de productores, de ciertos comercializadores, con la alianza con el poder político para evitar que haya competencia plena en las diferentes actividades económicas. Sabemos que entre más competencia haya, mejor vamos a estar los consumidores, y el caso del cemento no queda por fuera. Así que yo invito más bien a las multinacionales del cemento, a Cemex y a Holcim, a que trabajen de la mano con el ministro de Economía, Industria y Comercio, que con entereza, con gallardía se les está enfrentando para modificar ese reglamento, y para que entonces las normas técnicas que se planteen en Costa Rica sean equivalentes a las normas técnicas internacionales en materia de cemento, las mismas que utiliza California, las mismas que se utilizan en otros países. Y a final de cuentas, si a alguien se le pone duro el cemento, ese cemento no se puede utilizar, por Dios, es algo de sentido común. Así que este es un tema sobre el cual se requiere trabajar, y el ministro de Economía, Industria y Comercios tiene en estos momentos la papa en la mano, tiene la posibilidad de sacar desde su despacho esta nueva normativa, y que no vengan con el cuento de que hay que consultarle a la Organización Mundial del Comercio, como están insinuando. Ahora están diciendo que hay que ir a la Organización Mundial del Comercio a consultar, a pedir permiso. Costa Rica puede tomar sus decisiones en forma soberana, modifica la reglamentación para que haya más competencia, adopta normas técnicas del cemento que se aplican en Colombia, se aplican en Guatemala, que se apliquen en California, que se apliquen en China, que se apliquen en todo lado. Aquí hay constructores con nosotros, está don Humberto Vargas, que puede decir si estoy diciendo una mentira o no. Haya más competencia, y luego los constructores, los ingenieros velarán porque el concreto que utilicen cumpla con la normativa de resistencia y el código sísmico. Pero eso le corresponderá a los ingenieros certificarlo, que el concreto cumple con esas características. Así que esta batalla está empezando, y yo espero que el ministro de Economía, Industria y Comercio se plante y saquemos adelante esta normativa. Y aquellos que insinúan de una manera perversa que hay negociaciones entre el Partido Acción Ciudadana y este servidor en relación con este tema, el único interés del movimiento libertario es el consumidor. Entre más competencia, va a haber una reducción importante en el cemento, como la hubo cuando hubo una pequeña competencia. Cementos David, cuando incursionó en San Rafael de Alajuela, su sola presencia con la importación del clinker para sus moliendas, con su sola presencia hizo que el precio del cemento bajara casi un 30%. Vean ustedes la ventaja de la competencia. Las multinacionales, cuando el precio del combustible viene al suelo, suben ahora en enero de un 5 a un 7% el cemento, se ponen de acuerdo las dos y suben el precio del cemento. Estamos en manos de un oligopolio, y esto es algo que debemos combatir, y yo espero que el Frente Amplio, que el Partido Acción Ciudadana cierren filas con el movimiento libertario y con don Welmer Ramos en esta lucha en contra de este oligopolio de Cemex y Holcim para bajar el precio para los consumidores. Además de bajar entonces impuestos, por otro lado, promover la competencia, como el caso del cemento, se requiere mejorar las condiciones de acceso a crédito. Para eso se requiere tener acceso a créditos de largo plazo, con tasas de interés bajas, para dinamizar la construcción de viviendas, locales comerciales, etc. Lamentablemente nuestro mercado no tiene suficientes productos financieros para poder financiar a muy largo plazo la construcción de diferentes viviendas y locales comerciales, y eso hay que prestarle también atención. Ojalá a plazos de 30, 40 años con tasas de interés como las que pagan los panameños por sus créditos en dólares, y esto nos lleva inclusive a plantear eventualmente el tema de la dolarización de nuestra economía. Allá en Panamá tienen créditos al 4 o 5% anual en dólares a 30 y 40 años. Imagínense lo que haría aquí el sector de la construcción con ese instrumento financiero que le permite entonces construir viviendas para poner a disposición de los demandantes de vivienda, de locales comerciales, de edificios, etc. Por otro lado, para promover también más construcción, tenemos que animarnos a titular en ciertas áreas donde todavía no hay títulos de propiedad. Inclusive en la zona de precarios, Los Guido, La Carpio,
en esos lugares puede titularse. Hay que seguir el modelo peruano de titulación de precarios. Una persona viviendo en un precario con su título de propiedad tiene un incremento en su patrimonio. Una propiedad escriturada, una propiedad inscrita, tiene un valor patrimonial más alto que una mera posesión. Entonces, si queremos enriquecer a mucha gente, permitamos la titulación. Pero ¿saben por qué no se permite titular en muchas áreas? Porque la forma de las propiedades en los precarios es irregular. Tiene un frente a calle, a callejuela muy angosto, aunque luego se abra adentro donde está la construcción, y eso ya les impide tener acceso a un título de propiedad. Y eso significa que tenemos que modificar normativa en el INVU para permitir la titulación en esas condiciones. ¿Por qué tenemos que encuadrar todo o forzar a la gente a que tenga una propiedad con ciertas características? ¿Por qué no permitir la titulación con formas irregulares? Y eso está en normativa INVU. Pero por otro lado también en devolverle a los municipios la competencia en los planes reguladores. Las municipalidades, los 81 municipios, y aquí tenemos muchos diputados municipalistas, los municipios son los que deben definir las reglas del juego para la construcción en su jurisdicción cantonal. A mi juicio hay que sacar al INVU de la escena y darle la competencia a los municipios en materia de planes reguladores, para que defina el municipio cómo es que va a titular, en qué condiciones, qué características, y eso le da poder al municipio y nuevamente le fortalece esa autonomía que la Constitución le reconoce, que el Código Municipal le reconoce y la jurisprudencia constitucional le reconoce. Me quito el sombrero ante los santacruceños por la lucha que dieron en Santa Cruz por el tema del lugar para hacer la monta de toros en sus fiestas patronales. Allá tuvieron las agallas de enfrentarse a gobierno nacional e impusieron su punto de vista local. Bueno, algo así hay que hacer en materia de planificación urbana, de ordenamiento territorial. Las municipalidades tienen que tomar nuevamente este tema como propio, defender la autonomía municipal en materia de ordenamiento territorial, y así entonces muy probablemente veamos que se flexibilicen los criterios que ha venido imponiendo el INVU a las municipalidades en relación a cómo puede titularse o no una propiedad, a cómo debe o no recibirse un fraccionamiento en una municipalidad o no. Otra de los temas vinculados a vivienda tiene que ver con el uso del dinero para bono comunal. El bono comunal es la utilización de estos fondos que le asignamos todos los costarricenses al Banco Hipotecario de la Vivienda y al Fondo Subsidio de Vivienda, para que con ese dinero se mejore el entorno en el que viven muchísimas personas. Este bono comunal y los dineros del bono comunal, a mi juicio, deben fortalecerse. Debe fortalecerse la cantidad de dinero que se utiliza en bono comunal, porque tiene la ventaja este bono comunal que con esos recursos se iluminan plazas, se hacen zonas comunes, se mejoran las aceras, se mejora el entorno en el que viven las personas, se construye comunidad, no solo las viviendas aisladas y cada quien viviendo en su casita, sino que esta inversión crea las posibilidades de hacer un barrio, de generar un entorno arquitectónico, un entorno urbano que le permita a la gente interactuar más unos con otros. Y esa sensación de comunidad le permite a las personas tener mayores niveles de satisfacción en relación a la forma en que viven, sino que también unirse para defenderse ante ciertas situaciones, desde lo que podría ser unirse para enfrentar la delincuencia, unirse para enfrentar la adicción a drogas, unirse para mejorar cada vez más el entorno en el que viven. Dinero para el bono comunal es importante asignárselo, aumentar la cantidad de dinero que se destina a ese destino y luego desembolsarlo de una forma eficiente y no como sucede hoy. Ahí tenemos, señorías, algunas acciones que pueden acometerse para mejorar lo que es la oferta de vivienda en Costa Rica. Hay otra que tiene que ver, y con esto voy terminando, hay otra que tiene que ver con un proyecto
que ha mencionado en el pasado, creo que fue don Oscar López y creo que por ahí hay algunos otros diputados que le respaldan, de regular el precio de los alquileres. Hay algunas personas que consideran que a través de la regulación del precio del alquiler se puede lograr que los precios no suban y que se salgan de control de las familias. Quienes piensan de esa manera están totalmente equivocados. La regulación de precios lo que genera es escasez y es precisamente que los precios suban. Así que en lugar de ponerle límites a los precios del alquiler, lo que hay que hacer es liberalizarlos. Y en ese tema, en la parte de los precios de alquiler para viviendas de interés social, esa modificación también hay que hacerla para favorecer la construcción de viviendas de interés social con el propósito de que éstas puedan utilizarse para darlas en arrendamiento. A mayor oferta, mejores condiciones y mejor precio. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra el diputado Rafael Ortiz Fábrega, hasta por 30 minutos. Sí. Por el Gracias. orden, diputado. Disculpe, diputado Ortiz. Por el orden, diputado. En el orden de la lista sigo yo, señora presidenta. En el orden de la lista, ahí está escrito, es que por error aquí se apretó el... Ah, ok.